Continuamos con Raúl Oliván, director general del Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. Raúl es innovación en estado puro. Ha impulsado proyectos como el Lab, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, la Social Impact Academy, Escuela de Jóvenes Innovadores Sociales, la plataforma digital del voluntariado que recoge el impacto de los ODS, entre otros muchísimos proyectos. Con su modelo HIP, el hexágono de innovación pública nos invitará a descomponer la complejidad de las sociedades contemporáneas en nodos y enlaces, trazando un itinerario de transformación basado en sus 6 vectores. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias a toda la organización por invitarme a una de mis ciudades favoritas de España. Tengo una teoría que se ha confirmado hace un ratito y es que todas las Manuelas son inteligentes y poderosas, ¿no? Tuvimos hace poco a Manuela Carmena por el Lab, el otro día vino también Manuela Villacosta y mi hija se llama Manuela, así que con estas 4 yo ya hay una hipótesis completamente comprobada, ¿no? La conferencia le llamé Traficantes de Vínculos porque pensé que esto era una forma moderna de llamar a los bibliotecarios, ¿no? Y a los archivistas y a los documentalistas traficantes de vínculos. ¿Qué diablos quiero decir yo con traficantes de vínculos? De alguna manera, todos en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestros servicios, pues nos enfrentamos a dilemas, a problemas, a retos, a desafíos y parece que estamos como esperando que nos caiga la inspiración del cielo, que nos caiga como la manzana de Newton. Y esto de la innovación y la creatividad en general se asocia como a un hecho aislado, íntimo, personal, como una experiencia individual, ¿no? Pero yo suelo decir que si enciendes la luz te das cuenta que esto no es así, ¿no? Este relato, digamos, único que se nos ha vendido, lo vemos presente en la historiografía, lo vemos presente en las historias de Hollywood, lo vemos presentes en todos los libros de management, de marketing, en fin, de las culturas y las terapias del yo, el coaching y toda esta cosa que como que nos rodea. Y desde pequeños tenemos la sensación de que los retos hemos de enfrentarlos individualmente. Ahí está la manzana de Newton, que le cae en la cabeza, que por cierto, el otro día investigando descubrí que era... No te preocupes, yo creo que está a punto de terminar la canción. No... Gracias. No pasa nada. Precisamente, fíjate si está todo conectado, ¿no? Que es el maldito teléfono este, también una manzana, en este caso la de Steve Jobs, que pasa por ser como el megagenio de nuestro tiempo contemporáneo, el tipo que nos solucionó la vida y que nos hizo que recibir llamadas en medio de la conferencia se tuviera que levantar, ¿no? Pero bueno, y es también una manzana. Y también es una manzana la que tenían Adán y Eva. Y saco esta porque siempre se habla del adanismo como, bueno, pues en fin, este fenómeno de personas que se piensan que han inventado la rueda y que se piensan que han sido los primeros. Bueno, pues la idea es que si encendemos la luz, a ver qué tal funciona mi presentación así recuperada en PDF, si encendemos la luz y ponemos el foco, en realidad esa invención, esa innovación, esa creatividad, ese momento de transformación, en realidad siempre ha sido un hecho social. Toda innovación es social, toda innovación se debe a progreso colectivo, a desarrollo colectivo, a esfuerzo colectivo, ¿no? Y los ejemplos no eran casuales, ¿no? Si fuéramos, bueno, este sí que queda un poco... Si fuéramos detrás de Newton nos daríamos cuenta que hubo muchos científicos en la historia. Si fuéramos detrás del iPhone nos damos cuenta que un 90% de las tecnologías del iPhone las desarrollaron proyectos públicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, desde el CERN hasta el Ejército de los Estados Unidos, e incluso ni siquiera Adán y Eva fueron los primeros, ¿no? Antes de Adán estuvieron Orfeo y Eurídice, que ya tuvieron un affair con una serpiente y una manzana. O sea que siempre, siempre, siempre todo lo que producimos está conectado con lo anterior. Esto Marx, en los Grundrisse, le llamó General Intellect. Y es muy interesante porque Marx, fíjate, mucho antes de que existiera el iPhone, se dio cuenta de la contradicción que nos iba a generar una sociedad en la que el trabajo en los productos iba a quedar cada vez más diluido. O sea, si tú veías, pues en fin, unos tornillos, sabías que ahí había 8 horas de operario. Pero ¿qué es lo que ves cuando ves el iPhone? Claro, ahí hay miles y miles de horas, pero que están distribuidas incluso a lo largo de la historia, a lo largo de conocimientos, ¿no? El conocimiento es cada vez más distribuido. Todo el conocimiento es en realidad conocimiento social distribuido, ¿no? Y esto es importante porque se nos ha metido por un tubo la idea de que, en fin, la innovación está relacionada con lo individual cuando es en realidad colectivo.
Y es colectivo sobre todo en el contexto de las organizaciones públicas y sociales, ¿no? La innovación ahí vemos que es un hecho completamente distribuido, que es un verbo que se conjuga en plural. Hay, desde mi punto de vista, una innovación que destaca por encima del resto y que es aquella que nos hace relacionarnos los unos con los otros, que establece un vínculo entre nosotros, que es la democracia, ¿no? La democracia como gran manual, como gran software de convivencia en común, hace que nos podamos relacionar. Y debajo de la democracia, incluso años antes de la democracia, podemos hablar del contrato social, que también de alguna manera habló Manuela, ¿no? El contrato social, desde mi punto de vista, es un viaje entre el yo, el ego, y el eco en nosotros, ¿no? Al principio, cuando éramos sociedades cazadoras-recolectoras, pues hablábamos de nuestra familia y como mucho de nuestra tribu. Pero poco a poco esto se fue haciendo más complejo, empezamos a hablar de nuestro pueblo, de nuestra región, de nuestra comarca, de nuestro país, de nuestro continente. Hay discursos humanistas que hablan de toda la humanidad e incluso hay discursos ya ecologistas que hablan de todo el planeta. Y ahí está el ejemplo de la Agenda 2030, o que hace poco le han reconocido la personalidad jurídica nada menos que al Mar Menor, ¿no? Si lo llevamos a otra matriz y nos preguntamos de qué se compone el contrato social, no es solo un viaje de quiénes somos, o sea que no es solo esta idea que decía al principio del ego al eco, del yo al nosotros, sino que también es una expectativa de mejorar el futuro. Y el contrato social es algo tan sencillo como la sensación, en fin, el anhelo subjetivo de que los jóvenes quieren vivir un poquito mejor que sus padres, o que los que tenemos hijos, como mi hija Manuela y mi hijo Fidel, queremos que vivan mejor, un poquito mejor de lo que hemos vivido nosotros. Es esta expectativa, esta carga que le metemos al progreso, que le metemos al futuro, lo que define las diferentes versiones del contrato social y que, bueno, pues de alguna forma retrata este concepto que es el progreso, ¿no? Un poco de filosofía política rápida, ¿no? Que me parece que está bien como para ver lo que hay detrás de aquí. Si me deja. Vale. Ahora he sido yo. Estado de naturaleza. Estado de naturaleza, según los contractualistas, según los filósofos políticos, es estado previo en el que no hay normas, no hay Estado, no hay, en fin, no hay sistema, no hay democracia, ¿no? Y siempre se suele poner de ejemplo, te viene a la mente la idea de Robinson Crusoe llegando solo a una isla, y Robinson Crusoe puede hacer lo que quiera, ¿no? Puede irse a la playa o puede irse a recoger cocos, un poco lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Que Robinson Crusoe no está solo en la isla, que eso está bien para las novelas, pero nunca se ha dado en la historia. Robinson Crusoe nunca estuvo solo, nadie estuvo nunca solo, siempre nos hemos encontrado con otros, ¿no? Y en ese otros, yo qué sé, pues por ejemplo, hemos empezado a tener conflictos. Y uno de estos conflictos era, yo qué sé, pues la lucha por la supervivencia. Sale el coco, llega Robinson Crusoe, por aquí dice, está un coco, ¿no? Pero es que resulta que hay otro que llega y también le gusta el coco, ¿no? Y entonces, es mi coco, ¿no? Es mi coco, ¿no? Y entonces empiezan a llamar a sus amigos para luchar por el coco, aparecen más amigos, más amigos, más amigos, más amigos, y surge un poco esta idea de vamos a enfrentarnos porque hemos visto el coco, yo lo vi primero, etcétera, ¿no? Pero esto que, bueno, en principio podría ser negativo, en el fondo empieza a reforzar la idea del nosotros, que os comentaba antes, ¿no? Como generamos grupo, empezamos a generar identidad, ¿no? Identidad, sentimiento de pertenencia. Y entonces esto se soluciona rápidamente cuando de repente aparece nuestro amigo el mamut y todos dicen, madre mía, el mamut, qué grande es. Entonces cogen las lanzas y dicen, venga, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a merendarnos al mamut porque si no el mamut nos va a quitar el coco y quién sabe si nos acaba aplastando, ¿no? Entonces el mamut tiene un mal destino porque acaba así en la hoguera y lo siento por el mamut y los, en fin, y los veganos y todo esto, pero es en este caso un actor secundario, no... la idea de la hoguera del mamut
hace que la gente se junte, ¿no? Estos que han cazado el mamut se junten y empiezan a hablar de la historia del coco, hablan de la historia del coco y de cómo estuvieron a punto de enfrentarse y acaban hablando de lo épico, de lo maravilloso que fue el mamut, ¿no? Entonces se fundan como grupo, ¿no? Entonces de repente empiezan, nosotros somos el pueblo que mató al mamut, ¿no? Y entonces ya se hace una bandera y se hace, en fin, una historia épica en la que sus antepasados eran increíbles, etcétera, ¿no? Y ese fuego que es el mamut, ese intangible, empieza a crear la idea del nosotros. Vamos a ver si pasamos. Nos hemos quedado atascados. Bueno, hay como diferentes... esta misma, en el fondo, la evolución no es muy pareja a la del mamut, ¿no? Está la idea de la defensa común, la idea de las infraestructuras, no se ve, pero bueno, el molino o la biblioteca, ¿no? De repente nos juntamos y la idea de especialización del trabajo. Y esto es fundamental en el nacimiento de los pueblos, que en el fondo son infraestructuras, defensa común y especialización del trabajo, que acaban conformando las ciudades, ¿no? El caso es que llegamos al siglo XXI. Bueno, tengo por aquí... Iba a hacer un repaso, pero me lo voy a saltar. Llegamos al siglo XXI y el mamut se ha convertido en una explosión de complejidad. Un montón de problemas que ya no son... El mamut era grande y era peligroso, pero sabíamos dónde estaba, sabíamos que si nos uníamos, en fin, y lo cazábamos, lo íbamos a poder afrontar. Pero lo cierto es que vivimos ahora una explosión que yo le llamo tsunami de complejidad, con una nueva generación de problemas que no se parecen nada al mamut, que son, en fin, el cambio climático, la desigualdad, la soledad no deseada, la obesidad infantil, el COVID-19, ahora la guerra de Ucrania, etc. ¿Por qué les llamamos wicked problems o problemas enresados a este tsunami de complejidad? Porque, bueno, no son claros, no son tan evidentes como el mamut, generan problemas que desbordan nuestras organizaciones, nunca se terminan de acabar. Al mamut tú sabías que, bueno, pues en fin, si te lo trincabas, ¿no? Entran en conflicto, generan consecuencias desconocidas, pero sobre todo no son binarios, ¿no? Nunca hay una solución buena ni una mala, como mucho hay mejores y peores. Ante esta explosión de complejidad tenemos básicamente una caja de herramientas que se ha oxidado, que es la burocracia, ¿no? Un sistema pensado para la eficiencia y la efectividad económica que intentamos llevar al mundo de nuestras organizaciones, y las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación no son una excepción, ¿no? Burocracia que tiene una serie de valores como las comunicaciones formales, los procedimientos estándares, las jerarquías, las relaciones personales, ¿no? Y que yo contrapongo contra estos otros valores de la ética hacker que tienen que ver con la pasión, la comunidad, el impacto social, la información accesible, creatividad, curiosidad, las redes incluyentes. Creo que la ética hacker está muy conectada con la nueva generación de archivos, bibliotecas y centros de documentación que tenemos que imaginar. Como tenemos una caja de herramientas oxidada, que es la burocracia, llegamos a un momento actual de tsunami de complejidad y esto choca y genera una crisis de confianza. La gente deja de confiar en los servicios públicos, en los sistemas, en la democracia, etc. Por tres motivos fundamentalmente. En primer lugar, por la emergencia de la ciudadanía digital, por la ruptura del contrato social, porque ya hay unos jóvenes que piensan que van a vivir un poco peor que sus padres, y por una sobredosis de individualismo. La gente está exhausta de competitividad, de individualismo, de yo conmigo, ¿no? Y la gente tiene como anhelo de mamut, o anhelo de la hoguera, ¿no? De volverse a juntar, porque hemos construido unas sociedades donde lo social, lo colectivo se ha ido diluyendo, y entonces, en fin, ha ganado la ética protestante del trabajo, el capitalismo, el relato neoliberal, ha ganado la partida, es ya hegemónico, y lo aceptamos, ¿no? Un poco a regañadientes algunos, pensamos que no hay otras reglas del juego, pero como mínimo nos sentimos mal porque hemos perdido esos lazos que eran para nosotros parte de nuestra esencia, ¿no? Como personas, como animal social. Y tenemos otro problema además. Yo aquí suelo poner el ejemplo de... Vivo en Zaragoza, yo tenía una terraza muy bonita y he estado durante 5 o 6 años comprando plantas con mi mujer y todas se nos han muerto, ¿no? O sea, invariablemente. Ella siempre, además, vivió 10 años en Valencia y cada vez que se nos moría una planta dice, esto en Valencia no se ve. O sea, con lo cual,
En fin, tenemos ahí... Y yo le digo, sí, mi amor, pero los romanos fundaron Zaragoza ahí en el Ebro y yo tengo el... Bueno... pienso que innovar y transformar las organizaciones es un poco como el clima hostil de Zaragoza, ¿no? La cultura, que hace mucho viento, mucho calor, mucho frío, a veces llueve poco, pero cuando llueve la hostia, y entonces innovar en las organizaciones es un poco como el clima de Zaragoza, ¿no? Es un ambiente hostil, etcétera. Y el error que solemos cometer es el mismo que yo cometía cuando íbamos a la tienda de plantas, que era que nos fijamos en la bonita, así como para quedar bien, una cosa rápida, vamos a arreglar que llega la primavera, a ver si utilizamos más la terraza, y entonces nos llevamos la planta, ¿no? Y a las 2 o 3 semanas se había muerto, siempre, invariablemente, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que, igual que innovar, esto no va de coger una planta bonita que ha funcionado en un sitio y me la llevo yo a mi terraza, sino que va de mirar el conjunto. Y entonces empezamos a ir al vivero y vimos, bueno, pues en fin, si eran de sombra o de no, si había plásticos o no, el diámetro de la maceta, el tipo de la tierra, el abono, si el jardinero le cantaba, el riego por goteo, etc. Empezamos a pensar en el todo, ¿no? En una mirada holística. Y entonces nos dimos cuenta que esto o cogíamos el todo, o reproducíamos un ecosistema en la terraza, o iba a ser imposible, o la idea de ir cogiendo plantas suertecicas, que es lo que hace la gente cuando innova, se fija en una cosa que ha funcionado en la ciudad de al lado, en la biblioteca de al lado, en el centro de documentación de al lado, se lo lleva sin más y a los 2 o 3 meses esa innovación se ha ido a cascala, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la misma idea, pero con la innovación, ¿no? Yo por fin pues hicimos riego por goteo, nos gastamos más dinero en más plantas, comunicamos las plantas entre sí y tal, y al final por fin la terraza nos ha quedado bastante apañada, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo en los proyectos de innovación. Caemos permanentemente siempre en el mismo error. Pensar que innovar es coger la planta bonita, que la hacemos barata, rápida, flor grande, efectista, y ya que con eso hemos cubierto el expediente, ¿no? Necesitamos una transformación urgente y radical de modelos basados en esa lógica weberiana, jerárquicos, compartimentalizados, cerrados, burocráticos, normativos, un poco como el clima hostil de Zaragoza, ¿no? A una nueva generación de organizaciones más abierta, más distribuida, más en red, más democráticas, ¿no? Para reproducir esa idea de los ecosistemas. Yo creo que en Valencia lo tenéis un pelín más fácil. Este es el contexto un poco en el que nosotros hace 4 años y pico montamos un laboratorio de Aragón Gobierno Abierto para recuperar la confianza en la democracia, canalizar la inteligencia colectiva para producir políticas públicas y un poco diseñar el futuro. Pero no os quiero hablar mucho de esto porque es más nuestro rollo, ¿no? Las preguntas que nos hemos hecho y que sí que son exportables porque son problemas y desafíos a los que nos estamos refiriendo de alguna manera todos, tengo la pantalla ahí, no sé cómo estoy mirando, es cómo son esos ecosistemas, ¿no? Cómo trabajan en red, que llevamos muchos años diciéndolo pero lo practicamos poco, y cómo abordar esa complejidad que nos ha estallado en el siglo XXI, ¿no? Esto es un poco el objeto que estas son las preguntas que intento contestar en el informe Instituciones que aprenden, que me lo pide la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado como hace 3 años. Y, bueno, básicamente meto toda mi experiencia desarrollando ecosistemas de innovación. Yo era mal jardinero, pero era bueno montando ecosistemas de innovación, lo meto en este informe, ¿no? La idea me vino de un día, cuando yo era director de Zaragoza Activa, porque yo soy funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, me subía arriba para hacer las fotos de los areos que hacíamos, y entonces pensé que esto de los ecosistemas, en el fondo no eran otra cosa que personas hablando. Eran actores hablando, instituciones hablando, empresas hablando, ONGs hablando, en fin, conversaciones, ¿no? Y eso me llevó un poco a la idea de la ciencia de redes, que nos permite estudiar o abordar la complejidad con nodos y enlaces, ¿no? Que es muy sencillo. Los hubs, que son nodos muy conectados, clusters, que hay más o menos distancia, más o menos densidad conectiva, y que en un momento de estadio superior de las redes se adquiere un rango que se llama sincronización, y es que los nodos empiezan a trabajar al unísono, ¿no? Se acoplan y empiezan bueno, pues en fin, a sincronizarse, y esto en el mundo de los humanos significa sentimiento de pertenencia, destino compartido, valores compartidos, etc. Es un poco la idea del mamut y la hoguera, ¿no? De repente, en torno al mamut y la hoguera, surgía ese intangible que nos hacía sentirnos bien y parte de algo. Y esto tiene que ver un montón con la innovación y con la transformación de nuestros servicios, aunque ahora estáis pensando, Dios mío, si me está hablando este mamut y de puntos esto, ¿qué tiene que ver con lo mío?
Mira, simplificando, una persona puede ser un nodo, otra persona puede ser un nodo, se enrollan, tienen un hijo y tienen una hipoteca, con lo cual ya tienen un enlace, un engagement, que dicen ahora los de la prensa rosa, ¿no? Pero es que podemos hacer el zoom un poco más lejos y que un grupo también sea un nodo, ¿no? Nosotros podemos ser muchos nodos o, si ponemos el zoom arriba, podemos ser un único nodo ahora mismo. Y bueno, y los tipos de relación pueden ser afectivas, amorosas, de proyecto, profesionales o lo que sea, ¿no? Pero es que las personas también puede ser un hub, ¿no? Pues yo que sé, la presidenta aquí del colegio es un hub en sí misma, no está muy conectada. Pero también el colegio es un hub o un espacio, como este edificio de aquí, ahora mismo es un hub, ¿no? Un nodo muy conectado que nos vincula a todos. Es una idea muy elemental, pero que viene bien. ¿Todas las redes son iguales? No. Podemos hablar de jerarquías y de rizomas. Os lo hubiera ido presentando con algunas imágenes más atractivas, pero está el PowerPoint plano. Tenéis que confiar en mí, en que era bonito, ¿no?, la presentación. Las jerarquías son esos organigramas que nos dotamos nuestras organizaciones tradicionales, las conocéis, ¿no? Y los rizomas son esas redes abiertas y distribuidas. Hay una tensión entre el mundo de las organizaciones, que son jerárquicas, y el mundo de afuera, que es cada vez más abierto y distribuido. Nunca abandonaremos las jerarquías del todo, pero qué duda cabe que estamos en un momento de transición, de viaje hacia las redes abiertas, ¿no? A ver. Esto es una red aleatoria. Y aquí ya, esto es lo más profundo que os voy a llevar, ¿eh? A partir de aquí ya la cuesta yo creo que va para abajo, me parece. Es un modelo matemático en el que un nodo coges los dados y se conecta aleatoriamente con otro dado. Lo haces muchas veces y te sale un bolo así. Fijaros, porque esto tiene una raíz ideológica y democrática tremenda, aunque ahora no os lo parezca. Esta otra es una red libre de escala. Y pasa un poco lo contrario. Hay una serie de nodos que se llaman hubs, que tienen como un imán que atraen un montón de conectividad. Muchos nodos a su alrededor, muchos enlaces. Pero luego la mayoría de los nodos restantes tienen muy poquita, ¿no? Si lo llevamos a matemáticas, esto nos dibuja una campana de Gauss y un diagrama de Pareto. La campana de Gauss es como el símbolo de la clase media. La mayoría tienen el mismo número, la mayoría de nodos tienen el mismo número de enlaces. Y el diagrama de Pareto es el símbolo de desigualdad radical. Unos pocos nodos acumulan mucha conectividad y hay muchos que acumulan muy poquita, ¿no? ¿A qué se parece el mundo? Bueno, pues se parece mucho más a las redes libres de escala. Sistema de transportes en Estados Unidos, Dallas, Nueva York, etcétera, aeropuertos muy grandes y luego aeropuertos muy pequeñitos, ¿no?, con muchas escalas y muy pocas. O se parece a los contactos en las redes sociales, influencers famosos, tienen un montón de seguidores y luego el común de los mortales. O se parece también al PIB per cápita en los países, ¿no?, Estados Unidos, Alemania, Japón y luego todo el sur global, muchos más millones de personas, mucho menos PIB per cápita. O al tamaño de las empresas, o se parece, y con este término, a los percentiles de ingresos por adulto. Un 1% de los más ricos, ¿no?, el Elon Musk y todos esos, acumulan un 28% de la riqueza. Y la mitad del planeta más pobre, no sé, casi 4.000 millones de personas, acumulan solo un 9% de la riqueza, ¿no? Diagrama de Pareto radical. Una red libre de escala. Acordaros de esto porque volverá al final, ¿no? Redes aleatorias, redes libres de escala. Creo que está muy relacionado con el mundo de las bibliotecas y la documentación y los archivos, aunque ahora no atisbéis cómo diablos voy a terminar de redondear este viaje, ¿no? Volviendo a los ecosistemas. Esto es una... A ver si me deja. Esto es una catedral, que es un cacharro de arena, de tierra, 7 metros, desierto de Australia, miles y miles de termitas, no han construido esto, no tienen director general, no tienen relación de puestos de trabajo, no tienen plan estratégico, ¿no? Y esto es en fin, una coreografía de estas de los vencejos, ¿no? También igual, no tienen director general o directora general, no tienen plan estratégico y sin embargo hacen estas coreografías bonitas. En el vídeo se veía cómo volaban, ¿no? Esto lo tenéis que imaginar. El todo es más que la suma de sus partes, ¿no?, que es un poco el mantra de la teoría sistémica y el mantra de la Gestalt famosa, ¿no? La bicicleta está ahí, ¿no? Está la veis porque, por una parte porque conocéis cómo es una bicicleta y porque además, por si acaso, puso una foto de bicicleta. Pero en realidad, solo uniendo los puntos de una determinada manera hay bicicleta, ¿no? Es decir, la innovación está en cómo unimos puntos que ya estaban ahí, ¿no? Los ecosistemas
son comunidades de comunidades, grupos de nodos, actores, instituciones, empresas, ciudadanos, organizaciones, hablando entre sí en torno a hubs y clústeres, organizaciones sociales o espacios como este seminario, generando conversaciones en dos direcciones, que en último caso, cuando adquieren cierto grado de sincronía, generan sentimiento de pertenencia y emerge una idea de comunidad, como por ejemplo lo que está pasando hoy aquí un poco en torno a la idea del colegio y vuestro propósito común, que es la de repensar el futuro de los archivos, bibliotecas, etcétera, ¿no? Y una cosa como para provocar, estos ecosistemas o tienen cierto grado de aleatoriedad, de caos, de entropía, o si no es muy difícil producir innovación y creatividad, ¿no? Porque en espacios muy normativizados, muy cerrados, ahí no hay serendipia, no hay conexiones improbables, ¿no? Los ecosistemas son conversaciones, bla, 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 entre unos y otros, ¿no? ¿Qué hacen los ecosistemas? Bueno, pues hemos estudiado para este proyecto, este modelo que os voy a presentar a continuación, además 105 metodologías de los ecosistemas más famosos del mundo. Nos hemos ido a Harvard, al MIT, a Stanford, en fin, como los famosos. Pero no para tener un acceso enciclopédico y decir, mira, estas son las 105 formas de innovar y abrumar a la gente con nuestro excelso conocimiento, sino porque teníamos la intuición de que aquí había mucho humo, pero que se podía, escarbando detrás, encontrar un código genético, un modus operandi, un común denominador primordial que nos explicara en el fondo de forma sencilla cómo se puede innovar, cómo se puede transformar, en torno a la idea de que la innovación en el fondo son conversaciones, ¿no? Fue así como, sumando ética hacker, ciencia de redes y estas 100 metodologías, llegamos al HIP, al hexágono de la innovación pública. El que quiera tiene esta web para profundizar más. ¿Qué diablos es el HIP? Bueno, pues son 6 vectores de cambio, 6 vectores de transformación, 6 formas de conversar, en el fondo, 6 formas de vincular nodos, personas, organizaciones, actores, etcétera, que son virtuosas y que nos inspiran para hacer ese viaje, esa transformación de los modelos orgánicos, cerrados, jerárquicos, etcétera, compartimentalizados, a organizaciones en red, abiertas y democráticas. ¿Cuáles son los 6 vectores? Open, que tiene que ver con abrir la red hacia afuera, dialogar, ¿no? De repente los del mamut se dieron cuenta que si hacían la tribu el doble de grande, bueno, pues podían llegar más lejos, ¿no? Y esto es conversación, insisto, en dos direcciones, ¿no? Diluir las fronteras, ampliar las fronteras. Luego está la idea de trans, que tiene que ver con mezclar, que tiene que ver con hibridar, que tiene que ver con la diversidad, con mezclarnos, porque la innovación viene de juntar a los improbables, a los diversos, a los diferentes. Y esto se puede pensar en clave transdisciplinar, pero también del niño con el adulto o del bibliotecario con el periodista, ¿no? Está FAST, que es acortar las distancias, utilizar el tiempo como el recurso más preciado de una organización, priorizando lo importante por delante de lo urgente. Vivimos siempre bajo la dictadura de la urgencia y el enfoque eficientista y los indicadores y tal, y aquí hay que cuidar el tiempo, ¿no? Está la idea del proto, que es trabajar con prototipos, proyectos piloto, y esto es relacionarse con el futuro de una forma más intuitiva, ¿no? Frente al plan estratégico, estamos 2 años haciendo el plan estratégico del libro y a lo que llegamos el mundo ha cambiado porque ha habido una guerra o un COVID-19, la idea de proyectos pilotos que nos permiten ir prefigurando el cambio, ¿no? Está la idea del que tiene que ver con la creación colectiva, con la cooperación, con la comunidad, con la sincronía, ¿no? Un poco el efecto mamut. Y luego está, bueno, pues desde la más evidente de todas, que es la idea de la tecnología, la idea de la digitalización, que desde un punto de vista humanista básicamente nos permite multiplicar la conectividad de la organización, ¿no? Bueno, esto es un poco los 6 vectores que alumbran este modelo que está emergiendo en los últimos años con bastante potencia en múltiples ámbitos, entre ellos el de las bibliotecas o de los centros de archivo y documentación, y es que los laboratorios en el fondo los podemos definir como dispositivos que abren, que mezclan, que agilizan, que prototipan, que colaboran y que digitalizan, ¿no? Y precisamente las podemos definir estos laboratorios, y esto es interesante porque puede inspirar mucho ese futuro de espacios de bibliotecas del futuro o del presente, ya hoy, ¿no? Como dispositivos que abren las instituciones desde dentro, que los conectan a la sociedad red, vinculando como si fueran super hubs a actores, ciudadanos, usuarios, organizaciones, academia, en fin, etcétera, generando conversaciones productivas
para producir una nueva institucionalidad basada en la confianza y que estas conversaciones, bueno, pues puedan acabar, como veis los subrayados han quedado, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, generan prototipos, estas conversaciones cristalizan en prototipos y estos prototipos, bueno, pues pueden generar a su vez comunidades, ¿no? Y pueden ser iterados, escalados, etcétera, a través de la tecnología. Bueno. Este es un poco el trabajo en el que nosotros estamos trabajando, o sea, las coordenadas en las que nosotros estamos trabajando. Esta es un poco la imagen del ecosistema nuestro del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Tengo un montón de ejemplos que voy a pasar como muy de pasada, el que tenga interés se puede meter en nuestra web del laboratorio, así como muy enumerando, ¿no? Simplemente proyectos para que veáis que nosotros no somos en plan académicos, que venimos aquí a hablar de puntos y rayas, sino que nosotros trabajamos con proyectos de verdad. Pues por ejemplo, Aragón Gobierno Abierto, que es una plataforma en la que hacemos colaborativamente leyes y políticas públicas, o la reforma de un parque o el cambio de las calles de un pueblo, o sea, a nivel micro y a nivel macro. También VisualGov, que es un proyecto en el que hemos convertido la transparencia en una herramienta de rendición de cuentas y es desde el punto de vista de documentación muy poderoso porque permite chequear los 156 objetivos del gobierno en tiempo real y filtrarlos por los ODS o por departamentos. Diseño colaborativo de servicios públicos, en la que mezclamos funcionarios, ciudadanos u usuarios para rediseñar cualquier tipo de servicio público, una biblioteca, por ejemplo, un colegio o un centro de empleo, en este caso. El proyecto, a ver si pasa, Open Kids, que trabaja participación infantil y que considera a los niños, no futuros adultos, o sea, es una política afirmativa y que tiene diferentes líneas de trabajo, como por ejemplo Juega Lab, que bueno, pues son un juego que ocupa el espacio público, las plazas o los espacios escolares y les invita a jugar con esta idea de la construcción, pero en el fondo a reflexionar sobre la democracia. Tenemos talleres como, en fin, esto lo hacemos también con mayores, estos son funcionarios que de repente se ponen a jugar con Lego, al principio les da mucha vergüenza, pero luego se descubren a sí mismos prototipando, ¿no? Porque nosotros en la escuela aprendemos a pensar prototipando y esto en algún momento ya de la ESO en el instituto y luego en la universidad nos dicen que no, que hay que hacer textos y los textos están muy bien, pero menoscaban mucho nuestra capacidad creativa, ¿no? Gobierno Fácil, que es un proyecto en el que trabajamos con chavales con discapacidad y ellos nos ayudan a hacer mejores nuestras políticas públicas. Una ley, por ejemplo, un formulario web o una base de subvenciones, ellos los llamamos, son los jefes, les pagamos, o sea, son los protagonistas, y nos dicen, no entiendo una mierda de esto que estáis diciendo, entonces con unos monitores y a través de lectura fácil lo pasamos a pictogramas, párrafos sencillos, palabras cortitas, etcétera, y esos entregables acaban siendo herramientas de común acceso para todos, ¿no? El COVID-19 en lectura fácil es el documento más descargado de la historia del portal de transparencia, o sea, lo ven estos chicos, pero lo ven también los mayores, los inmigrantes, baja comprensión lectora, o yo cuando tengo poco tiempo, que voy al de los dibujos, ¿no? Aspasia, política, o sea, es nuestro proyecto feminista, visibilidad de la mujer en los espacios públicos. Aspasia fue la mujer de Pericles, su pareja, no se llegaron a casar, decían que era prostituta, dice la historia, pero sobre todo lo que está comprobado era que era la mayor maestra de retórica, ¿no? de la villa y seguramente responsable de muchos de los discursos de Pericles, ¿no? Y por eso cogimos esta historieta como para inspirar. Hacemos un proyecto muy bonito, no sé si ha tenido resonancia en Valencia, pero si no debería de tenerlo de vuestra mano, que es, por ejemplo, dentro de Aspasia hay un grupo que hacen editatonas en Wikipedia para editar perfiles de mujeres en Wikipedia, ¿no? Porque el 75% de los perfiles son hombres y entonces los niños y las niñas cuando van a hacer trabajo solo se encuentran hombres y entonces pues llevamos ya 60 y pico perfiles de mujeres aragonesas en este caso metidas en Wikipedia. Hemos hecho una comunidad, hay sentimiento de pertenencia, en este caso La Hoguera es más digital, es un prototipo, es el entregable, es Wikipedia. No sé si veis que todos los vectores están relacionados siempre con nuestros proyectos, ¿no?
el lab como espacio físico. Claro, nosotros le damos mucha importancia a esta idea también de hacer hoguera, de hacer comunidad, de hacer piña, y por eso en la Plaza del Pilar, que los que conozcáis Zaragoza pues sabéis que es el centro centrísimo, tenemos este espacio que nos hace mucha ilusión, en el que todos los días pues hay días que hay niños, hay días que hay mayores, hay días que hay discapacitados, hay días que hay funcionarios, hay días que hay ONGs, todos los días hay 2 o 3 cosas, ¿no?, en las que estamos un poco prefigurando el cambio, generando comunidad, digitalizando, etcétera, ¿no? Bueno. Hacemos cosas que podríais estar haciendo vosotros en muchos de vuestros centros. Pues, por ejemplo, política pop. Queremos tener una ciudadanía crítica que entienda la complejidad de la política y la filosofía y les formamos en teoría filosófica y política, pero lo hacemos de forma diferente para ser más atractivos a través de series de televisión, y todo el programa va de HBO y de Netflix, del Cuento de la Criada, del Rey León, House of Cards, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, hacemos hackatones, que son estas reuniones a contrarreloj para desarrollar un prototipo entre gente que a lo mejor no se conocía, esta se me quedó repetida, ¿no? O hacemos cosas tan divertidas como Cocina Lab, que yo creo que también se podría hacer esto en una biblioteca, por ejemplo. Y es que vinieron los del ecosistema de agroalimentación y nos dijeron, tenemos mucho dinero, pero no sabemos colaborar, no sabemos tirarnos enlaces entre nosotros. Hicimos Cocina Lab, que han sido 6 talleres, un taller por vector, y cada uno de los talleres en torno a una receta que inspira al vector. Pues, por ejemplo, el vector trans, hicimos cebolla con chocolate, con alcaparras, con salmón, porque es como una mezcla improbable, pero está cojonuda, y de hecho además es muy pintón, pero lo hice con mis amigos, muy fácil, quedas de Masterchef, ¿no? Bueno, y luego hacemos, en fin, tiene todo mucho recorrido y mucha profundidad, el que quiera lo googlea y se entera un poco más. Esto os lo cuento porque todo de lo que hablamos nosotros está llevado a la práctica, ¿no? Este es nuestro metaverso, que sacamos unos días antes que Zuckerberg, y que en el fondo teníamos que hacer un encuentro con funcionarios de toda España y Iberoamérica, y como estaba todavía el COVID, nos dio miedo y montamos este metaverso, ¿no? Y es un metaverso hexagonal, cada sala está dedicada a un vector, metimos ahí a 5.000 personas, ahora estamos pensando a ver cómo le damos una segunda vida. Bueno, y esto lo montamos en 50 días, para que decía, ostras, esto en 4 años y pico. Bueno, pues este ecosistema, que se llama Freno en la Curva, lo montamos en 50 días. Muy rápido. Llega la pandemia, es el jueves 12 de marzo, todavía no sabemos el quilombo en el que nos estamos metiendo, pero las cosas empiezan a pintar mal. Entonces yo junto a mi equipo, pero llamo además a unos hackers, emprendedores y tal, y digo, oye, vamos a montar algo para canalizar la energía de solidaridad que se va a desencadenar con esto, porque nosotros somos los responsables de voluntariado. Y en 24 horas... El sábado 14 de marzo a las 10 de la mañana, cuando todavía, no sé si sabéis de qué días estoy hablando, estaba la gente todavía como tomando posición, tal, nosotros sacamos frenalacurva.net, que se convirtió en la Wikipedia de la innovación social contra el COVID, y que sirvió para que todo el mundo que tenía ideas y que estaba desarrollando cosas, pues las volcara aquí. Y en las primeras horas nos ocurrió que esto no tenía sentido hacerlo para Aragón, que como el COVID no tenía fronteras, ¿por qué no llaman a nuestros amigos de Valencia, o de Madrid, o de Euskadi, ¿no? Y esto, por la misma lógica, al poco tiempo, a los 4 días estábamos abriendo ya en un proceso loquísimo, Frena la Curva en Colombia, en México, bueno, así llegó a más de 20 países. No nos conformamos solo con esa web y montamos una serie de laboratorios ciudadanos, hasta 103 laboratorios ciudadanos que implicaron a más de 2.000 personas. En total 300 organizaciones se sumaron. Mi mujer me decía todos los días, Raúl, eres idiota, eres el funcionario que más está trabajando de toda España. Porque claro, me veía a las 3 de la mañana hablar con los de Chile y dice, ¿pero qué coño haces hablando con los de Chile? Bueno, en fin, se nos fue un poco de las manos, pero fue muy bonito. Hicimos un mapa que permitía poner chinchetas para ofrecer y requerir ayuda, y esto se hizo también en 18 países. Por cierto, era un software libre de unas chicas de Kenia y que nos permite reivindicar un poco la línea de Manuela, esta idea del código abierto, ¿no? Y fijaros que uno de esos 103 proyectos, lo pongo de ejemplo por la parte emocional que nos une, fue Libros que unen. Hubo un spin-off que se llamó Frena la Curva Educación, que también monté yo, sobre todo pensando en todos los niños. Esto de Frena la Curva tuvo una dimensión internacional y tuvo una dimensión local. O sea, al mismo tiempo que estábamos organizando esa revolución planetaria con 20 y pico países, nosotros nos dedicamos a Aragón, que es los que nos pagan, ¿no? Y había 11.880 niños que no tenían conectividad digital. Estaban en los colegios, llevaban, no sé,
40 días sin recibir noticias del sistema, ¿no? Porque como sus padres en general eran familias precarias o vulnerables o con bajos recursos, no tenían conexión a Internet. Entonces, nuestro grupo de Frenar la Curva de Educación empezamos a dar deberes, ¿no? Empezamos a mandar deberes. Entonces, claro, cuando aparecía el voluntario con los deberes, el chaval o la chavala ponía cara de sota y dice, joder, pues para esto estaba esperando que me llegara algo, ¿no? Para las tareas del cuaderno. Y pensamos que esto no podía ser así y que había que hacer algo mucho más emocional. Y entonces hicimos libros que unen. Y entonces dije, vamos a conseguir libros, las editoriales, en fin, para echarles a buena parte. No había forma de conseguir libros, ¿no? O al menos no en el tiempo que nosotros queríamos. Entonces dijimos, vamos a producir los libros nosotros. Cogemos historias que están de dominio público, El Quijote, Fábulas de Esopo, etcétera, las reescribimos, más o menos, ¿no? Ponemos a 7 equipos a producir 7 historias, pedimos a 7 ilustradores que nos las ilustren y las adaptamos a cada uno de los niveles de primaria que hay. Entonces las producimos, las imprimimos y las mandamos por correo gracias a diversas empresas a los 11.880 niños, pero esto tampoco tenía mucho mérito que les llegara un libro, ¿no? Lo bonito fue que hubo un ejército de voluntarios, más de 300, 400 personas, que les llamaban por teléfono para hacer tertulias dialógicas. Habíamos montado todo el rollo para generar un sistema de tertulias dialógicas con los chavales y hablar de las historias, que les había parecido este personaje, este capítulo, etcétera, y de paso preguntarles que qué tal les iba la vida, que cómo estaban viviendo el confinamiento, y si detectábamos algo raro, pues evidentemente reportarlo, ¿no? Esto, no me lo tuiteéis ni nada y tal, pero el sistema grande, mis compañeros de educación, que eran miles de tal, no lo montaron, lo montó un equipico pequeñico de voluntarios, ¿no? Vínculos, los puntos estaban ahí, pero había que unirlos, ¿no? Teníamos, yo qué sé, equipos muy grandes pensando cómo gestionar esto que no se les ocurrió y nosotros, en fin, bueno. Voy rápido. Estamos en muchos más proyectos, Hola, Innovadores Públicos, Democracia por Sorteo, El Radar, en entornos rurales, Soledad no deseada, con Cultura, un laboratorio con el Museo Pablo Serrano, en fin, un montón de cosas, pero no os quiero aburrir. Hay otra idea que sí que me interesa que conozcáis porque yo creo que puede inspirar un poco qué tipo de proyectos debemos empezar a repensar, ¿no? Y es que hemos unido los vectores con diferentes roles. Nosotros pensamos que las organizaciones que quieran transformarse, que quieran innovar, que quieran evolucionar, deberían tener estos 6 roles. Esto no significa tener estas 6 personas, significa que estos roles estén en el equipo que tengamos. A veces es una persona o a veces son 20 personas que tienen estos roles. Además, por supuesto, de los roles que necesitáis en vuestro oficio, que de eso sabéis mucho más vosotros que yo, ¿no? El Open tiene que ver con el comunicador, el Trans con el filósofo o la filósofa, el FAS con el curador del tiempo, el Proto con el diseñador, el CO con el conector y el TEC con el digital. El comunicador es el que genera conversaciones y decodifica mensajes entre el dentro y el afuera. El filósofo o la filósofa, el que rompe los hilos, aplica pensamiento crítico, ¿no? El curador del tiempo acorta las distancias y prioriza lo importante por delante de lo urgente. El diseñador es el que afronta el futuro de forma intuitiva con sus prototipos pilotos. El conector, el que genera buen rollo, sincronización, etcétera. Y el digital, el que explota la abundancia de datos para producir valor público, ¿no? Esto, a su vez, se conecta con una serie de soft skills o habilidades blandas, si no queréis que utilicemos el odioso inglés, ¿no? Empatía, pensamiento crítico, liderazgo, resolución de problemas, creatividad, vocación experimental, inteligencia emocional, trabajo en equipo, multitarea, etc. La revolución de los servicios públicos, y lo digo esto porque sé que muchos de vosotros seréis empleados públicos, otros no, pero bueno, la mayoría me entiendo que sí. La revolución está en enfocarse a esto, ¿no? No tanto a las titulaciones, sino a, y esto puede decir, joder, vienes a un colegio profesional a hacer un discurso anticorporativista, te van a tirar tomates, ¿no? O naranjas. Pero de verdad lo digo con honestidad, creo que las titulaciones casi, no sé si deberían estar al mismo lugar o incluso ser un poco subalternas respecto a estas capacidades. Y esto exige una revolución en la forma de organizar la selección, la promoción, la formación, etcétera, ¿no? Bueno. A ver, sí. Ay, qué pena, porque esta sí que quedó feíta, porque al final era una secuencia de 6. Bueno, al final os hacéis una idea, la idea, ¿no?, de los diferentes roles son diferentes formas de unir
los puntos entre sí, ¿no? Os pasaré el PowerPoint bonito para que lo podáis ver en vuestras casas, ¿no? Y luego, esta, aunque también ha quedado muy capada, nos recuerda a la idea del contrato social, ¿no? Si os recuerdo que el contrato social era, por una parte, ampliar el perímetro del nosotros y, por otra parte, un futuro mejor, ¿no? Es decir, ¿un futuro mejor para quién? Bueno, pues en el fondo, lo que venía en esta diapositiva era la idea de que hay dos bloques de vectores. Unos vectores que amplían el perímetro de nosotros, que son abrir, mezclar y colaborar, y otros tres vectores que generan un futuro mejor, ¿no? O que apelan e interpelan al futuro, prototipo, ¿no? El proto, el fast y el tech, ¿no? Y esto, bueno, pues la idea era la de una nueva generación de proyectos que, esto sí que quedó, de proyectos que generen contractualidad social, ¿no? Y me parece que es bastante clave. Conclusiones rápidas. A ver. Y con esto concluiré, nunca mejor dicho, si quiere. La democracia es la gran innovación social de nuestro tiempo, toda innovación es en cierto modo social. El mundo se ha transformado y los problemas ya no son simples, ya no son mamuts, vivimos un tsunami de complejidad. La ciencia de redes nos permite abordar la complejidad de lo social. El enfoque sistémico nos invita a pensar que el todo es más que la suma de sus partes. El análisis de 105 metodologías de los ecosistemas más prestigiosos del mundo nos ha permitido sintetizar el HIP. El HIP son 6 formas de enlazarnos, de conversación, que son abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colaborar y digitalizar. Hay, además de estos 6 vectores, 6 roles, ¿no? El comunicador o comunicadora, el filósofo o filósofa, el curador del tiempo, el conector o la conectora, el diseñador, diseñadora, el digital, que está conectado con una serie de soft skills. A ver si aquí sí se ve mejor. La conectividad en la era de las redes, además, es sinónimo de información, de centralidad, de empleo, de educación y cultura, de dinero, de poder y libertad. Y esto era un poco la idea que os quería remarcar antes, ¿no? Cualquier modelo relacional que potencie redes distribuidas, vamos a pensar en bibliotecas, centros de archivo, documentación, está promoviendo sociedades más justas, igualitarias y democráticas, ¿no? Yo creo que las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación tienen que ser hubs que redistribuyan conectividad y redistribuyen aleatoriedad. Esto en las diapositivas sería un pelín mejor. Bueno. Y esta era un poco la idea que os daba, ¿no? 6 vectores, una serie de vectores producen más nosotros, que son el open y el trans, y otra serie de factores producen más futuro. Y esto es importante, porque estábamos diciendo que el contrato social es producir un mejor futuro, pero para un nosotros cada vez más amplio, ¿no? En el fondo esta es la línea del progreso, esta bisectriz es la línea que marca el progreso, es decir, un futuro mejor para nuestros hijos, los jóvenes, etcétera, pero no solo para ellos, sino para, en fin, los refugiados, los ucranianos, hace unos años para las mujeres, o, quiero decir, cuando que esté nosotros, no siempre fuimos todos, ¿no? Los que, para, yo qué sé, las personas con discapacidad, para los dependientes, si os fijáis, la historia, ¿no? El avance está marcado en esa línea, ¿no? Un futuro mejor, pero ¿para quiénes? Para un nosotros cada vez más grande, que pueda acabar, para los ecologistas, es el planeta en sí, ¿no? Incluso los animales, ¿no? En fin. Una serie de preguntas para terminar. ¿Cómo sería una biblioteca, archivo o centro de documentación concebidos como un ecosistema de innovación enfocado a la conectividad? ¿Los 6 roles pueden inspirar una nueva generación de profesionales en bibliotecas, archivos, centros? ¿Democratizar la conectividad puede orientar la misión de los centros, de las bibliotecas y los archivos? Y vaya, esto era también una película final que se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, al final los puntos están ahí, ¿no? La idea es cómo somos capaces de unir los puntos, ¿no? Es un poco esta idea de Deleuze y Guattari, de Rizoma, no sé si conocéis Capitalismo y esquizofrenia, seguro que unos cuantos de vosotros sí, ¿no? Que dicen, en uno de sus extractos finales, dice, haz la línea y no el punto. Ya sabéis que Deleuze y Guattari son muy crípticos y que hay que leerlo así como despejado, ¿no? Bueno, pero yo, esta idea, cuando lo estaba leyendo dentro de mis lecturas de filosofía,
me inspiró mucho, ¿no? Decía, haz la línea y no el punto. Se llama Laura rizoma, no por casualidad rizoma, ya sabéis que es un tipo de planta que no tiene centro, que todas sus extremidades pueden convertirse en raíz, en tallo o en muñón, ¿no? Y bueno, de alguna forma pues está detrás de todas estas cosas que os he ido contando. He sufrido por el PowerPoint, pero yo creo que más o menos hasta aquí.